Muy bien. Vamos a ver un tema. Para eso vamos a abrir esta pequeña imagen, ¿sí? Que se llama microbiología. Por aquí vamos a poner el título del tema que vamos a analizar. Se llama microbiología. Entonces vamos a poner por aquí microbiología, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de microbiología, primero estamos hablando que esto es una ciencia. Espérame un ratito. Por aquí nuevamente lo voy a poner, ¿sí? Entonces estamos hablando primeramente de microbiología, que bueno, primeramente, entonces vamos a poner por aquí microbiología. Cuando hablamos de microbiología, primero esto es una ciencia, ¿sí? Derivada de las ciencias naturales o también de la biología. Primero eso. Y segundo, cuando se estudia microbiología, no es más que estudiar pequeños organismos. Por eso es que la palabra micro viene de pequeño. Entonces estamos estudiando con microbiología pequeñas estructuras. Pongamos por aquí pequeños organismos, ¿sí? Y estos son normalmente los organismos que engloba la microbiología. Estructuras que tienen que ver unicelulares y también en este caso acelulares, ¿ya? Para ir un poquito entendiendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de unicelulares, ya normalmente estamos hablando que es un organismo. Todos de aquí son unicelulares. Por ejemplo, un virus que puede ser normalmente de la gripe, ¿sí? O incluso el más conocido que son las procariotas o también las bacterias. Entonces estamos hablando de dos, en este caso, estructuras, celulares y acelulares. Cuando nosotros hablamos de acelulares, se refiere principalmente porque su ADN está libre en el citoplasma. Si nosotros estudiáramos una bacteria, vamos a ver que el ADN está libre, ¿sí? Entonces todos son organismos unicelulares, quiere decir que se encuentran una sola célula. Muy bien, vamos a estudiar las más importantes nosotros. Nosotros vamos a enfocarnos más a las bacterias y a los protozoos, que son los más importantes, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los parásitos, ¿ya? Principalmente, bueno, cuando hablamos de parásitos hay dos, ¿sí? Unos que se llaman nemátodos y también otros que se llaman platelmintos, ¿sí? Bueno, a manera general. Entonces, cuando estudiamos parásitos, que son pequeños organismos, estamos estudiando principalmente dos, nemátodos y platelmintos. Cuando hablamos de protozoo, esto lo vamos a enfocar un poco más, ¿sí? El fungi se refiere a los hongos. Cuando nosotros escuchemos que hay microbios u organismos fungis, eso significa los hongos, ¿sí? No específicamente los hongos pluricelulares, por ejemplo, el que encontramos en un terreno húmedo por ahí. Normalmente cuando hablamos de hongos estamos hablando de pequeñas estructuras que pueden causar alguna enfermedad o incluso alguna descomposición. Un ejemplo de fungi que causa la descomposición, yo creo que sí lo hemos escuchado, es el moho, ¿sí? Que descompone la materia orgánica, ¿ya? Y las bacterias que son las más conocidas y en mayor cantidad se encuentran en toda la Tierra. De todos estos organismos, el que se encuentra en mayor cantidad siempre van a ser las bacterias, ¿sí? Los virus. Bueno, para la biología, los virus y en este caso los priones o los prion no son seres vivos. Por aquí vamos a poner no seres vivos, ¿ya? ¿Por qué no son considerados, por ejemplo, los virus seres vivos ni los priones? Porque carece de una función que se llama reproducción. Todo ser vivo se alimenta, respira y por supuestamente también se reproduce, pero estas dos estructuras carecen de esta función. Por eso es que no son, se puede decir, definidos como seres auténticos. Estos de acá sí, por eso se llama acelular, que no tiene una función propia, ¿ya? ¿Cómo se reproducen los virus? Por ejemplo, ahorita es que estamos hablando del virus del COVID, que pertenece a la familia principalmente de los, bueno, de la familia de las coronas, bueno, que es un término biológico. Bueno, aquí vamos a hablar de lo siguiente. Mira, por ejemplo, cuando hay una enfermedad causada por una bacteria, por ejemplo, la tifoidea, que normalmente se da, por ejemplo, por el consumo de alimentos en mala descomposición o mal preparados. ¿Cómo distinguir qué es un virus y una bacteria en una enfermedad? Primero, normalmente en una bacteria los síntomas de la enfermedad
son, se puede decir, mucho más rápidos en mostrar que los virus. Por ejemplo, en una tifoidea, si alguien consume alimentos en mal estado, es claro que va a causar algún tipo de infección estomacal o gastrointestinal. Pero ¿por qué los virus, por ejemplo, demoran mucho? ¿Y por qué esa diferencia? Porque las bacterias se reproducen más rápido que los virus, ¿sí? O sea, ya vamos a ver las bacterias y vamos a ver que estas se reproducen mucho más rápido que los virus. ¿Por qué los síntomas del virus se demoran en mostrar? Ahorita es que estamos hablando de coronavirus y todo esto del COVID-19. Se demora más o menos 15 días. ¿Por qué? Porque este al ingresar a nuestro sistema respiratorio utiliza las demás células, ¿sí? Por eso es que esta invade células, dañándolas y modificando hasta causar ese síntoma respectivo. Por eso es que aparecen los síntomas al 14 y 15 día, ya que estamos en tiempo de pandemia, porque los virus en ese tiempo se llama periodo de fijación y periodo de replicación. Simplemente se están dividiendo con células de un órgano respectivo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de por qué la bacteria es mucho más rápido en dividirse, porque sí puede, pero los virus no. ¿Cuál es la diferencia? Que el virus invade células, replicándolas y dañándolas, causando enfermedades o síntomas. ¿Sí? También pensemos, por ejemplo, en el VIH o la enfermedad llamada SIDA. No es que la persona que se contagia lo posee instantáneamente. Normalmente aparece después de un largo tiempo, después que este virus se haya replicado. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de microbiología. Entonces no olvidemos que la microbiología no es más que una ciencia que estudia a los pequeños organismos u organismos también parásitos. Muy bien. No, si me preguntaras, por ejemplo, si todo esto causa enfermedad, no del todo, ¿ya? Porque también hay algunos beneficiosos. Por ejemplo, si hablamos de los virus, hemos escuchado nosotros la penicilina, ¿sí? Que normalmente se utiliza para infecciones. La penicilina o la megacilina, que son variaciones, no son más que, se puede decir, bacterias y virus, se puede decir, contrarios a estos, ¿ya? La semana pasada estábamos revisando el sistema inmunológico. Ahí vimos con un poco más, ¿ya? ¿Qué es esto de inmunidad? ¿Qué es esto de inmune? ¿Y por qué, por ejemplo, las vacunas y las bacterias están hechas realizadas también por virus? ¿Ya? Porque es como que leyera, como que ya sabiera, este va a actuar de tal manera hipotéticamente y las vacunas son en ese sentido. Como ya sabe cómo actúa o su genoma, que se llama genética, simplemente actúa. Muy bien. Y si hablamos, por ejemplo, de las bacterias, no todas son malas. También hay bacterias beneficiosas. Por ejemplo, las bacterias de la fermentación o los hongos de la fermentación de la leche para el yogur, un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra flora intestinal en nuestro, principalmente intestinos, también son beneficiosas. Sí, no del todo son malas. Sí, es cierto que algunas bacterias y virus sí pueden causar enfermedades perjudiciales. Muy bien. Si hay alguna pregunta, pues estamos para ayudar. Vamos entonces en este momento a estudiar las bacterias. Vamos a estudiar a los principales, que son los más importantes y porque se encuentran en mayor cantidad. Muy bien, abramos esta lámina. Espérame un ratito. ¿Ya? Bueno, no se me quiere abrir, pero esperemos para ver que se me abra. Tenemos un ratito. No, no se me quiere abrir. Bueno, vamos a estudiarlo aquí, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de las bacterias, primero que es el microorganismo que en mayor cantidad se encuentra sobre la Tierra. Ya sea en cualquier ambiente húmedo, en el aire, en la tierra, en el agua, siempre se van a encontrar estos organismos. Vamos con las características generales, ¿sí? Vamos un poquito a enfocarnos aquí ya que no puedo. Dame un ratito. Ya. Pues vamos a hablar entonces primeramente de las características generales que tienen las bacterias. La primera característica es que son organismos procarióticos. Cuando nosotros hablamos de organismos procarióticos, como dice aquí, quiere decir que ellos no tienen ADN, pero, o sea, su ADN está libre en el citoplasma, ¿ya? Miren, aquí tenemos bastantes bacterias que internamente tienen ADN. Eso se llama procariótico.
que tiene, por ejemplo, ADN libre en el citoplasma. Esa es la primera característica. Primero que son procarióticos, es decir, tienen ADN libre en el citoplasma, ¿sí? Segunda característica es que se dividen en diferentes formas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las bacterias según su forma. Por ejemplo, cocos, que hace referencia a una forma circular. Los bacilos como a un bastón y como una escalera entrecortada, ¿sí? Es el espiroqueta o también llamado espirilo, ¿sí? La mayoría de bacterias son bacilos. Las de la fermentación son los cocos, ¿sí? Muy bien. Tercer característica principal. Primero, se reproducen por bipartición. Muy bien. Observemos esta imagen que, por ejemplo, tenemos ahí. Vamos a ver si la hacemos más grandecita. Ya. Primero, entonces, observamos esta imagen. ¿Ya? Entonces, la tercera característica que vamos a poner para una bacteria es que se reproduce por bipartición. La palabra bipartición significa partir o en este caso romper en partes iguales. Entonces aquí estamos diciendo que esta bacteria, ¿sí? Se va a dividir dividiéndose en la mitad de su cuerpo. Y aquí podemos ya ver un surco. Eso se llama bipartición. Una vez que se rompe simétricamente su cuerpo con la división de ADN, forman estructuras iguales, ¿sí? Son los únicos organismos que tienen una gran velocidad de replicación y división, ¿sí? Normalmente a causa millones en segundos, y ni se diga en minutos, ¿ya? Entonces la tercera característica es por bipartición, que no son más que partir, o en este caso la división simétrica de la bacteria en organismos iguales. Muy bien. Cuarta característica que podemos darle es que son autótrofas algunas, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hablar de dos tipos de nutrición. Primero, hay algunas autótrofas, pero también hay heterótrofas. ¿Qué significa autótrofo? Que realiza su propio alimento. ¿Cuál es ese alimento? El proceso de la fotosíntesis. Entonces estamos diciendo que las bacterias, para obtener su alimento, su nutrición, puede ser por un medio autótrofo, por la fotosíntesis, pero también por un medio heterótrofo, ¿ya? Para que me entiendas, autótrofo es la planta, por ejemplo, que realiza su propio alimento. Heterótrofo, en cambio, es que consume su alimento de otro organismo, ¿sí? Consume su alimento de otro organismo. Por ejemplo, nosotros somos heterótrofos porque estamos consumiendo el alimento de las plantas o incluso de los animales también, ¿ya? ¿Cómo las bacterias entonces se consumen el alimento de otros organismos? Mediante dos procesos. Uno que se llaman parásitas y otras que se llaman saprófitas. Aquí vamos a ver un poquito, ¿ya? Entonces, heterótrofas quiere decir que consumen su alimento de otro organismo. ¿Qué significa parásita? Que una bacteria se alimenta de otro organismo causando una enfermedad. Normalmente cuando una bacteria causa enfermedad, estas bacterias se están alimentando de compuestos orgánicos de diferentes células, ¿ya? ¿Qué significa en cambio saprófito? Que las bacterias se alimentan mediante la descomposición, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos por ahí hipotéticamente por ahí dejamos un pedazo de carne, se va a descomponer. ¿Cuáles son eso que causa el mal olor y la putrefacción? Son bacterias llamadas saprófitas, es decir, que se van a alimentar de la descomposición de la materia, ¿sí? Entonces, dos puntos muy importantes de las bacterias, autótrofas por la fotosíntesis y heterótrofas por medio de los parásitos que causan enfermedades y saprófitas por la descomposición, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuatro características muy principales. Muy bien. Y la última característica que nosotros podemos también analizar para las bacterias, ¿sí? Es que, por ejemplo, son muy resistentes, ¿ya? Pero a la vez de resistentes, algunas también son favorables para la vida. Muy bien. Hablando de un ejemplo, vamos a por ejemplo, a la placa bacteriana o la flora bacteriana que está en nuestros intestinos. Primero,
tiene razón lo que dice el enunciado, vive en condiciones desfavorables, ¿sí? Y segundo, también son beneficiosas. Por ejemplo, las bacterias, en este caso de la flora bacteriana, ayudan primero a la descomposición de la materia, ¿sí? Y también, por ejemplo, eliminar aquellos microorganismos que no son accesibles para nuestro cuerpo. Las bacterias en una mínima proporción también contienen esa gran función, ¿sí? Muy bien. Entonces, características muy importantes de las bacterias: autótrofos, heterótrofos, bipartición, son muy resistentes, muy favorables, y lo principal, que son células procarióticas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver los tipos de bacterias. Bueno, aquí tenemos un cultivo de bacterias. Esto normalmente se hace en microbiología, ¿sí? Cuando se estudia a alguien, por ejemplo, en microbiología, se hacen lo que son placas bacterianas o cultivo de bacterias, que simplemente se ayuda para analizarlas y estudiarlas. Muy bien, vamos a ver los tipos de bacterias. Vamos a ver dos principales. Las arqueobacterias, ¿ya? Que son las bacterias, se puede decir, primitivas, las que según la biología estuvieron al principio. Eso se llama arqueobacteria, ¿ya? Y otra característica de las arqueobacterias es que siempre se encuentran en ambientes muy difíciles para la vida, así sea que presente acidez o altas o bajas temperaturas. Normalmente una bacteria, si nosotros nos vamos al polo norte, donde la temperatura es bajo cero, también vamos a encontrar muestras de bacterias, ¿sí? Esas bacterias se llaman arqueobacterias. Muy bien. Y vamos a las eubacterias, ¿ya? Que son la mayoría de bacterias comunes, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunos grupos importantes. Por ejemplo, tenemos las bacterias fermentadoras, las que fermentan normalmente sin presencia de oxígeno. Hay algunos tipos de vinos que utilizan bacterias. Estas bacterias, al no tener oxígeno, elaboran el etanol, que es el alcohol, ¿sí? Otro tipo de eubacterias son las cianobacterias, ¿sí? Que son fundamental, por ejemplo, principalmente para la fotosíntesis. Estos son autótrofos. Cuando tú escuches que algo realiza fotosíntesis, directamente autótrofo, ¿da? Tercer característica, las bacterias del nitrógeno. ¿Cuáles son las bacterias del nitrógeno? Las que están principalmente en la raíz de las plantas. Todas las raíces de las plantas tienen bacterias de nitrógeno. ¿A qué le ayuda eso? A fijar el nitrógeno o el abono, como normalmente decimos, ¿ya? Para que la planta pueda reproducirse normalmente, ¿sí? Y otro tipo de bacterias son las bacterias con espora. Bueno, normalmente forman lo que son la desecación y el calor. Son, se puede decir un poquito más experimental, el número 4, ¿sí? Entonces, arqueobacterias, que son bacterias primitivas que viven en zonas muy desligadas, se puede decir, y las eubacterias, que son la mayoría de bacterias o bacterias generales, que se dividen en cuatro grupos muy importantes, las eubacterias: las fermentadoras, ¿ya? Las cianobacterias, las bacterias de nitrógeno y por último las bacterias con espora, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, Evelyn, no sé si tengas alguna pregunta, alguna inquietud. No, no, licenciado, estoy entendiendo. Muy bien. Y por último, vamos a ver lo que respecta a las bacterias, a la importancia. Bueno, esto es algo anexo, porque es muy importante. Bueno, hay muchas razones. Vamos a analizar simplemente unitas, ¿ya? Primero, bueno, aquí tenemos un tipo que se llama saprófito. Cuando tú escuches la palabra saprófito, en cualquier organismo se llama descomposición, ¿ya? Lo que decía hace un momento. ¿Por qué sentimos ese olor a putrefacto? Es porque hay bacterias de tipo saprófitas o descomposición, ¿sí? Entonces un beneficio es la descomposición o descomponer la materia orgánica. Esa es un beneficio de las bacterias. Otro beneficio o importancia son las simbióticas. Muy bien. Por ejemplo, bueno, aquí me estoy saltando una palabrita. Cuando tú escuches la palabra simbiótica, significa beneficio, ¿ya? Ya te voy a poner un ejemplo. Entonces, cuando tú escuches simbióticas, significa beneficio mutuo. Por ejemplo, mira, yo creo que sí hemos visto, por ejemplo, que arribita del ganado, por ejemplo, hay unas aves que normalmente decimos cuervo, coloquialmente se los llama, ¿ya? Esta es una relación simbiótica. ¿Por qué? Mira, porque estas aves se alimentan de las garrapatas de las aves, perdón, del ganado, y el ganado se beneficia como un desparasitante.
Entonces, cuando dos organismos se benefician mutuamente, eso se llama normalmente simbiosis o relación simbiótica. ¿Sí? Entonces no olvidemos lo que es una relación simbiótica. La relación simbiótica entonces no es más que un beneficio mutuo, ¿sí? Entre un organismo y otro para beneficiarse en algo. ¿Cuáles son las bacterias simbióticas o de beneficio? Las que se encuentran en el sistema digestivo, principalmente la placa bacteriana, ¿ya? Porque ellas se van a encontrar en el tracto digestivo. Muy bien. Vamos a ver otra más, ya que son muchas razones, ¿ya? Esto es algo anexo nomás. La importancia del por qué las bacterias, ¿sí? Vamos a ver si se nos abre otra más. Tenemos un ratito, ¿sí? Que se está abriendo. Bueno, tengo un problemita de conexión, no se quiere abrir. No se quiere abrir el archivo. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a estudiar las protistas. Espérenme un ratito. Un minutito ya hasta que se abra. Muy bien, vamos a estudiar por último los protistas o también llamados protoctistas, ¿sí? Que son también se puede decir son después de las bacterias los microorganismos que en mayor cantidad se encuentran, ¿ya? ¿Cuál es la característica principalmente de los protistas o los protoctistas? Que también pueden formar lo que son organismos pluricelulares. ¿Cuál es la división de estos protistas? Lo que tenemos primero, las algas, ¿sí? Las algas pertenecen a este tipo de microorganismos llamados protistas o protoctistas. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, principales de las algas? Primero, normalmente que son organismos autótrofos. Recordemos que autótrofo significa realizar la fotosíntesis, ¿sí? Segundo, viven en ambientes húmedos o acuáticos, parecido a las bacterias, que pueden vivir en cualquier medio, ¿sí? Otra característica, hay unicelulares, pero también pluricelulares. Y por último, pueden ser de diferentes formas. En este caso tenemos una alga laminar, en forma como una lámina, ¿sí? Bien, vamos a ver si nos abre, ya. No vamos a nombrarlas a todos, simplemente vamos a nombrar a nivel general. Las algas pueden ser de la siguiente manera: diatomeas, euclenas, clorofitas, feotipas y las rodofitas. ¿Cuál es la más importante? Las clorofitas. Esas clorofitas son las algas marinas, las que pueden realizar la fotosíntesis y ayuda muchísimo a realizar la fotosíntesis para que sea fuente de alimento en el lecho marino. ¿Sí? Muy bien, no vamos a estudiarla mucho, es esto. Bien, y en este caso, espérame un ratito, pues no olvidemos que el prototista o el protista respecta principalmente a las algas, ¿sí? Y también tenemos los protozoos. Vamos a ver qué nos habla de los protozoos y lo más importante. Primero, los protozoos tienen las siguientes características. Son organismos heterótrofos, quiere decir que, por ejemplo, ¿ya? Se van a beneficiar de otro organismo. Son organismos de vida libre, principalmente de medios acuáticos. Normalmente los protistas en su mayoría son acuáticos, tanto las algas o los protozoos mismos, que son estos pequeños organismos, ¿sí? Y algunos son parásitos de otros organismos. También causan enfermedades. La mayoría de enfermedades que tienen, por ejemplo, el lecho marino de peces, es causante de estos protozoos, ¿sí? Se puede decir de una manera hipotética o relacional que son las bacterias del lecho marino, ¿sí? Para entenderlo de otra manera. ¿Y cuál es y en qué se dividen? Cilios y flagelos, ¿ya?
Bueno, esos son algunos tipos de protozoos: rizópodos, ciliados, flagelados y esporosos. ¿Cuáles son los más importantes? Los ciliados, ya este de aquí, ¿ya? Que normalmente es parecido al, bueno, también se le llama paramecio. ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, si nosotros tomáramos un poquito de agua de lluvia, lo lleváramos al microscopio, vamos a ver este tipo de organismos. Ya normalmente los protozoarios también se encuentran en el agua sin potabilizar, ¿sí? Es donde normalmente se encuentra este tipo de paramecio o este tipo de microorganismos. Y por último también tenemos el Vorticella, ¿sí? Que es uno de los más conocidos también en cualquier parte de microorganismos. Muy bien. Evelyn, ¿alguna pregunta? Juber, ¿cómo está? Buenas noches. No, licenciado, por mi parte. Ya. Juber, igualmente, por favor, la clase está siendo grabada para que pueda revisarla, ¿sí? No olvidemos, Evelyn y Juber, que ustedes tienen la evaluación. Por ejemplo, el 1, me parece que estaba viendo un mensaje que les habían puesto, el 1 de febrero, para que se pueda, en este caso, preparar desde ya. ¿Qué se toman? Los contenidos, ya, los archivos PDFs que están en la plataforma. Son, se puede decir, bueno, como ustedes vieron el examen pasado, no es nada difícil, es lo más importante, ¿ya? No vamos a meternos a tantas profundidades. Muy bien. Les indico en este momento la tarea que ustedes tienen para la próxima clase. Si es una tarea sencilla, es una sopa de letras que ustedes tienen que resolver. Espérenme un ratito que se abra el archivo. Muy bien. Esa es la tarea para la próxima semana. Simplemente tienen que llenar un crucigrama, ¿sí? De lo que hemos visto. Por ejemplo, ciencia que se encarga del estudio y análisis de los microorganismos. Recién vimos, se llama microbiología y lo completamos aquí, ¿sí? Por ejemplo, damos clic en otra parte, en otro apartado, dice unicelulares se mueven por flagelos. Por ejemplo, los tripazonom. Recién vimos eso. ¿Cuál es la generalidad, por ejemplo, de los que tenían flagelo? Normalmente se llaman lo que son, podemos ponerle aquí, protista o protoctista, según calce, ¿sí? Les recomiendo lo siguiente: para realizar esto, por favor, revisen la parte teórica. En la parte teórica que ustedes tienen en la plataforma están las respuestas para estos conceptos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Emily y Yuba? ¿Alguna inquietud que tengan? Igualmente, Juber, la clase está siendo grabada para que por favor lo revise después, si tiene alguna inquietud. No, licenciado.